Mientras tanto, yo quiero cambiar de tema porque ya tengo a mi experto, sobre todo en estos asuntos, pero hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante. La diferencia entre cambio y ajuste de estatus. Víctor, bienvenido. Hola Araceli, muchas gracias por la invitación una vez más a tu programa. Como siempre, honrada y servida. Igualmente. Víctor, tenemos una situación en Nueva York y hacía un comentario antes de. Y yo le digo a mi público que esto es histórico y seguirá en la historia porque Nueva York es bien codiciado para los inmigrantes. Sin embargo, el tema de nosotros no es ese hoy precisamente, pero quise hacer esta introducción porque pasamos un reportaje con la realidad y lo que está pasando con los inmigrantes en Nueva York. Háblame del tema, Víctor. Mucha gente se confunde con el ajuste y el cambio de estatus. Sí, bueno, solamente para decir en cuanto al problema que existe de los migrantes en Nueva York, es un problema que es a nivel nacional, puesto que la cantidad de estos inmigrantes que están viniendo por la frontera sur sobrepasa la capacidad de muchos pueblos y de muchas ciudades aquí en Estados Unidos. Has comentado que en el caso de Nueva York el alcalde está incluso cerrando refugios, pero el flujo de migrantes sigue llegando. Estados Unidos y en especial estas pequeñas ciudades e incluso grandes ciudades como Nueva York no se están dando abasto. Pero vamos a ver este tema y este problema mientras se está dando las elecciones en este periodo electoral, así que vamos a tener La que estar clase atentos al trabajadora que desarrollo valora la mano de de este tema en particular. Así Sí, es. sin embargo, sí, sin embargo, para ahora muy específicamente cambiar de tema e introducir un tema nuevo de lo que ya hemos estado hablando es cuál es la diferencia entre cambio de estatus y ajuste de estatus. Hemos visto en principio que para entrar a Estados Unidos de manera legal, una persona tiene que tener una visa, un visado. Los visados pueden ser temporales o permanentes. Permanentes, green card. Permanentes es la residencia permanente. Los temporales, hay muchos tipos de visados temporales. Podemos tener, por ejemplo, el de turismo, el de estudios, el de religiosos, habilidades extraordinarias, inversionistas, ejecutivos, atletas, periodistas, etcétera, etcétera. Por otro lado, las green card, si bien la green card es una sola, también existen categorías de green card. Por ejemplo, trabajadores, por ejemplo, inversionistas, por ejemplo, ejecutivos. Hay algunas categorías que son tanto temporales como permanentes. Pero, ¿qué significa cambiar o ajustar estatus? En principio, cuando una persona tiene un estatus legal aquí en Estados Unidos, que es temporal, puede hacer dos cosas. Primero, cambiar estatus significa saltar de un estado temporal a otro temporal. Por ejemplo, vine como estudiante y luego entro a la categoría de trabajador. Vine con un visado F1, me cambio a un visado H1B. Las dos son visas temporales, por lo tanto cambio de estatus dentro de Estados Unidos. Todo esto entre cambio y ajuste son procesos que se hacen dentro de Estados Unidos sin necesidad de salir, sin necesidad de Así ir por es. un proceso consular. Esa es la gran ventaja de este cambio o este ajuste de estatus. Entonces, cambio de estatus es cuando se salta o no se salta desde un visado o un estatus temporal a otro temporal. Estudiante trabajador, trabajador inversor o turista ejecutivo. Digamos, el cambio puede ser entre cualquiera salvo excepciones. Mientras tanto que el ajuste de estatus es este salto también de un estatus válido a otro, pero de un estado temporal a uno permanente. Por ejemplo, Oh, uno ya. viene como estudiante o como turista y se casa. Entonces ahí va a tener un ajuste de estatus desde un estatus temporal a un estatus permanente. O por ejemplo, soy un trabajador temporal con una visa H1B, pero ya la empresa quiere contratarme de manera permanente y me da el sponsor para ser un trabajador permanente con Green Card. Salto del estatus H1B a el visado EB2, EB3, dependiendo de la categoría, ¿no? De la Green Card. Entonces, eso es el ajuste.
Es una diferencia un poco técnica, de saltar de estatus, pero de uno temporal a otro temporal y de uno temporal a otro permanente. Ah, bueno, ahora lo entendemos. Si es de temporal a, a permanente, es un ajuste. Pero Es si es correcto. de temporal a temporal, es un cambio. Es un cambio, correcto. Ahora, ¿qué es lo importante para poder realizar este cambio, este ajuste? Esto es muy importante. En principio, y lo más básico, es tener un estatus legal. O sea, por ejemplo, quien ha entrado por la frontera no puede hacer cambio de estatus, porque no tiene un estatus para poder, digamos, original para poder cambiar a otro estatus. Lo mismo, por ejemplo, pasa cuando una persona viene con un visado de turista, por ejemplo, y se queda más tiempo de lo debido, y a los 3 4 años hay algunos que nos dicen, tengo una oferta de trabajo, puedo cambiar o ajustar estatus aquí en Estados Unidos. Lo más probable es que la respuesta sea no, porque ya perdió el estatus. Entonces, generalmente, y bueno, salvo excepciones que la regulación lo señala, es por eso que tienen que consultar con sus abogados, en términos muy generales, uno solicita un cambio o un ajuste cuando está dentro de estatus. Por ejemplo, yo vengo como turista por 6 meses, antes de que se me venzan estos 6 meses, puedo cambiar de estatus a estudiante o puedo cambiar o solicitar el cambio de estatus a trabajador. Porque si lo hago después de esos 6 meses, ya no tengo un estatus original por el cual puedo hacer el cambio o el ajuste. Eso es muy importante para estas personas que necesitan hacer estos procesos de cambio, de ajuste, hacerlo a tiempo. Yo quiero, qué bueno que Víctor tocó el tema de esos migrantes que vienen por la frontera. ¿Cuál difícil sería hacerse legal? Yo sé que dijiste algo al principio, pero también veo que hay muchos que han conseguido ese famoso sueño americano, incluso entrando por la frontera. Sí, es correcto. Como les dije hace un momento, lo que yo estoy hablando es un tema general, pero hay excepciones a estos casos. Por Claro. ejemplo, una persona que entra con visa de turismo, se queda más tiempo lo debido, pierde su estatus, pero tiene un matrimonio de buena fe con ciudadano o ciudadana americana. Ahí sí se puede hacer el ajuste de estatus porque la misma ley tiene una excepción para esos casos en particular. Otro ejemplo podría ser los que cruzan frontera y ganan casos de asilo. En esos casos, sí, efectivamente, ganan sus casos de asilo y pueden ajustar el estatus eventualmente a tener una residencia permanente por el asilo, pasando primero, bueno, por el proceso reglamentario que existe, y ahí también, digamos, no aplicaría la regla general. Pero son casos específicos que por eso les digo, tienen que contactar a sus abogados. Otro, digamos, otro camino es lo que ya hemos estado hablando y podemos hablarlo con mayor detalle en otra oportunidad, son los casos de los perdones. Pero eventualmente los perdones, dependiendo del caso, va a tener que ser eventualmente, digamos, la obtención del beneficio migratorio tramitado a nivel consular. Bueno, tenemos ese perdón pendiente que verdad, el que entra por la frontera, yo me imagino que todos califican para un perdón, pero si se casa con un ciudadano americano hay cosas que puede ser más suave. Víctor, gracias. Gracias a ti, Araceli. Nos vemos la próxima. Un placer. Bueno, señores, han escuchado a nuestro experto Víctor de la Flor. Vamos a seguir hablando.